Aquí estamos una vez más. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a tomar la reflexión. Creo que es muy oportuno hablar de Santiago, el menor, y Felipe. Mañana estaremos celebrando a estos dos apóstoles. Y pues tomaremos como guía de esta reflexión, porque es importante tener unos datos muy precisos de la tradición, unos datos de la catequesis del Papa Benedicto XVI, en paz descanse, sobre estos dos apóstoles. Al lado de Santiago, tú conoces el Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. En los evangelios aparece otro Santiago, que suele ser llamado el menor. También forma parte de la lista de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús, y siempre se le califica como hijo de Alfeo. A menudo se le ha identificado con otro Santiago llamado el menor, hijo de una María, que podría ser la María de Cleofás presente según el cuarto evangelio, al pie de la cruz, juntamente con la madre de Jesús y María Magdalena. También él era originario de Nazaret y probablemente pariente de Jesús. Según el estilo semítico, es llamado hermano. El libro de los Hechos subraya el papel destacado que desempeñaba este último Santiago en la iglesia de Jerusalén. Prácticamente era el obispo. En el concilio apostólico celebrado en la ciudad santa después de la muerte de Santiago el Mayor, afirmó juntamente con los demás que los paganos podían ser aceptados en la iglesia sin tener que someterse a la circuncisión. El mismo San Pablo en Corintios, 1 Corintios, le atribuye una aparición específica del resucitado con ocasión de su viaje a Jerusalén. Lo nombra incluso antes que a Cefas, Pedro, definiéndolo columna de esa iglesia al igual que él. Seguidamente los judio-cristianos lo consideraron su principal punto de referencia. A él se le atribuye también la carta que lleva el nombre de Santiago y que está incluida en el canon del Nuevo Testamento. En dicha carta no se presenta como hermano del Señor, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entre los estudiosos se debate la cuestión de la identificación de estos dos personajes que tienen el mismo nombre, Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago, hermano del Señor. Las tradiciones evangélicas no nos han conservado ningún relato en realidad, ni uno sobre uno y otro, por lo que se refiere al tiempo de la vida terrena de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, en cambio, nos muestran que un Santiago, como ya hemos dicho, desempeñó un papel muy importante después de la resurrección de Jesús dentro de la iglesia primitiva. Y el acto más notable que realizó fue la intervención en la cuestión de la difícil relación entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Como todos los tiempos tienen sus controversias, sus crisis, y por eso el Papa Francisco últimamente nos ha pedido profundizar sobre la sinodalidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha conservado la solución de compromiso propuesta precisamente por Santiago y aceptada por todos los apóstoles presentes, según la cual a los paganos que creyeran en Jesucristo solo se les debía pedir que se abstuvieran de la costumbre idolátrica
de comer la carne de los animales ofrecidos en sacrificio a los dioses, y de la impureza, término que probablemente aludía a las uniones matrimoniales no permitidas. Se iniciaba con esto, hermanos, una praxis, podríamos decir, de recíproca estima y respeto. La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el historiador Flavio Josefo, un judío, en su obra especialmente Antigüedades Judías, escritas precisamente en Roma a finales del siglo I. Y ahí nos cuenta que la muerte de Santiago fue decidida con iniciativa ilegítima por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás que aparece en los evangelios, el cual aprovechó el intervalo entre la destitución de un procurador romano, Festo, y la llegada de su sucesor, Albino, para decretar su lapidación en el año 62. Además del apócrifo protoevangelio de Santiago, que exalta la santidad y la virginidad de María, la Madre de Jesús, está unida a este Santiago en especial la carta que lleva su nombre. Es de estas cartas que llamamos católicas, es decir, no destinadas a una sola iglesia particular, sino a muchas iglesias. Y pues se trata de un escrito muy importante que insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe a una pura declaración oral o abstracta, sino de manifestarla concretamente con obras de bien. Una carta que prevalece hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de Felipe. En la lista de los 12 siempre aparece en el quinto lugar, por tanto fundamentalmente entre los primeros. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego como el de Andrés, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias que tenemos de él nos las proporciona el Evangelio según San Juan. Era del mismo lugar de donde procedían Pedro y Andrés, es decir, de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual también se llamaba Felipe. El cuarto evangelio cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice esa frase hermosa que hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ante la respuesta más bien escéptica de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no se rinde y replica con decisión: ven y lo verás. Ese ven y lo verás, hermanos, es muy significativo. Yo creo que lo escucharon también de Jesús. Vengan y lo verán. Por lo tanto, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que interpela directamente al interlocutor, sugiriéndole que él mismo haga una experiencia personal de lo anunciado. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que él mismo utiliza dos verbos que utilizó Jesús cuando dos de sus discípulos, Juan, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, se acercaron a él para preguntarle precisamente: ¿dónde vives, maestro? La respuesta: vengan y lo verán. ¿Cuánto se necesita, hermanos? Pues discípulos, testigos, apóstoles testigos. Aparece varias veces Felipe en esa relación cercana con Jesús. Tú recordarás, con ocasión de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a Felipe una pregunta precisa:
dónde se podía comprar el pan necesario para dar de comer a toda la gente que lo seguía. Y Felipe respondió con mucho realismo: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Pero es interesante también mirar en otro momento importante cómo Felipe se hace presente. Con motivo de la Pascua se dirigieron a Felipe y le rogaron unos griegos: Señor, queremos ver a Jesús. Igual Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron con Jesús. Volvemos a esa experiencia de ser testigos, mediadores, conductores, para que otros lleguen a Jesús. Y finalmente hay una intervención durante la última cena, después de afirmar Jesús que conocerlo a Él significa también conocer al Padre. Ingenuamente Felipe le pide: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Dice finalmente nuestro Papa Benedicto XVI que lo cierto es que Felipe le entregó totalmente su vida a Jesús. Según algunas narraciones posteriores, porque hay un apócrifo, Hechos de Felipe y otras, habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde habría afrontado la muerte en Hierápolis, con un suplicio que según algunos fue crucifixión y según otros lapidación. Pues orientar, hermanos, nuestra vida finalmente como lo hicieron estos apóstoles, encontrar a Jesús como lo encontró Felipe, Santiago, tratando de ver en Él al Padre mismo, al Padre Celestial. No nos buscamos a nosotros mismos finalmente. Felipe nos enseña y Santiago nos enseñan a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con Él y a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable y viendo, encontrando a Dios, encontrar la verdadera vida, la vida eterna, y vivirla ya aquí. Pues muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Quiero, en este día en que no concluye todavía esta fiesta de la Santa Cruz, una cruz pascual, como hemos dicho en las misas, una cruz que ha sido transformada en gloria, en una victoria, en un triunfo del amor, bendecir a mis hermanos enfermos a través de esta transmisión, abrazarlos y expresarles también mi cariño, mi ofrecimiento como sacerdote por ustedes, hermanos, mis hermanos ancianos, sacerdotes, igual mis hermanos del Colegio Bíblico Apostólico de la Cruz y Santa María de Guadalupe, aquí en la Arquidiócesis de México y en la zona metropolitana, al igual que a todos los colegios bíblicos apostólicos. La bendición de Dios también para todos ustedes, hermanos, que tienen a bien escucharnos, unirse a la oración, a la liturgia de las horas, a la reflexión de cada día, al mediodía, Santo Rosario, a las 3 de la tarde, todos y cada uno de nuestras expresiones de amor a Dios. Muchísimas gracias. Que el poder manifestado
por Jesucristo crucificado y resucitado, en el signo también de la cruz pascual, que ese poder, que es la efusión del amor del Padre y del Hijo, abrace toda tu persona, todo tu ser, toda tu historia y cada experiencia que estás viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos. Jesús, Jesús, Jesús.